Bienvenidos a Concebir Conciencia, un espacio donde la ginecología y la embriología nos unimos para hablar sin filtros sobre el camino hacia el embarazo. Hoy vamos a hablar en nuestro tercer capítulo de cuáles serían los primeros pasos para iniciar un tratamiento de fertilización in vitro. Vamos a contar hoy con un invitado muy especial. Sí, fíjate, estoy feliz de la vida porque viene un anestesiólogo y es que es una parte fundamental de todo esto, Andrés. Viene, el anestesiólogo se llama Andrés García. Entonces, tocayo. Entonces, vamos a tener este invitado especial y vamos a tener en los próximos podcasts invitados, ¿no? Bien interesante porque él nos va a dar su perspectiva. Él lleva muchos años en el tema de la anestesiología y la reproducción. Entonces, vamos a platicar cómo es todo este proceso, ¿no? Y fíjate, Andrés, hoy, ¿cuál es nuestro tema? Pues los primeros pasos para empezar tu tratamiento de FIV, ¿no? Exactamente, nuestros primeros pasos para lograr una fertilización in vitro. Y es que es algo tan básico para nosotros, pero que muchas veces a las pacientes les quedan muchas dudas. Y es que el hecho de nosotros de poderlo desmenuzar, es decir, cómo van a ser los pasos que, a ver, vamos a aclarar. Este va a ser, este capítulo tal cual va a llevar muchos episodios, sí, claro, porque es muy largo. O sea, es muy largo y nos vamos a quedar hasta cierto punto que es la parte de la anestesia. Y poco a poco vamos a ir desglosando todo lo que conlleva una fertilización in vitro. Sí, porque digo, muchas veces nos quedamos con lo que es la fertilidad, pero al final es un proceso, pues, mínimamente quirúrgico o en ambulatorio, ¿no? Se dice. Y las pacientes llegan ese día y, ay, no sabía que me tenía que anestesiar, sí, o empiezan a preguntarles cosas y ni saben, ¿no? Además, ¿a qué son alérgicas? ¿A qué...? La punción, o sea, cómo iban a sacar los óvulos, se quedan como impactadas, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante que vean este episodio y que sepan cómo va a ser su proceso. Antes de todo, Andrés, me gustaría que la gente conociera cuáles van a ser las indicaciones para una fertilización in vitro. O sea, ¿en qué momento a nosotros le vamos a poder ofrecer un tratamiento de fertilización in vitro? Pues mira, el pasado capítulo estuvimos hablando de las indicaciones que eran para baja complejidad, ¿no? Porque decíamos que no todo es FIV. Pues bueno, las indicaciones para pasar a FIV pues serían pues las pacientes que no cumplen, ¿no? Si vamos a lo básico, las que no cumplen para entrar en baja serían para alta. Pues obviamente si nos vamos a las trompas, unas trompas tapadas. Que fíjate que es de las principales causas, es de las principales. Que porque llegaron y que se inició toda esta innovación de la reproducción, ¿no? Si nos vamos al hombre, pues otra de las innovaciones fue el ICSI, pues una mala calidad del semen, ¿no? Pues que tenga muy poquitos, que se muevan no tan bien, que la morfología está alterada, pues todo eso es una indicación para... O que no tengan espermatozoides. O que no tengan. Esa es y otra hay parte, que irse, ¿no?, al testículo a sacarlo. Exactamente. ¿No? Al epidimo, que es el almacén, o el testículo, que hay que irme directamente a sacar el espermatozoide, ¿no? Correcto. Creo que es bien importante estar mencionando todos estos porque dicen, oye, pues que me dijeron que fertilización, pero no supe por qué. A ver, si nos vamos a pacientes que fracasaron en estos tratamientos de baja complejidad, coito programado, inseminación intrauterina, pues la siguiente indicación es una fertilización in vitro, ¿no? Aquellas pacientes que tienen trastornos de la ovulación, hablamos de síndrome de ovario poliquístico, que ojo, no todas las pacientes con ovario poliquístico son candidatas a una fertilización de primera instancia, o bien puede ser también, ¿no? Por ejemplo, otra de las indicaciones es cuando tenemos una endometriosis severa, ¿no? Esas pacientes que de repente pues ya pasaron tratamientos de baja complejidad, tienen diagnóstico de endometriosis y de repente se hacen una cirugía y está trompas tapadas, dañadas, y pues ni modo, o sea, el tratamiento ideal para ti es una fertilización in vitro, o que tienen un endometrio más, ¿no? Que es el daño ya en el ovario o algún tumor. Creo que algo que vamos a platicar más adelante es preservación de la fertilidad, ¿no? También es una indicación. Es una indicación, ¿no? Y yo creo que el tiempo, edad, sobre todo, ¿no? O sea, mujeres más de 35 años, mucho tiempo de evolución, baja reserva ovárica, o sea, una baja cantidad en la parte de los óvulos, creo que es algo que hay que ofrecer, ¿no? Este tipo de tratamiento, ¿no? Sí, aparte, las que ya vienen de baja complejidad, que se han tratado así, por ejemplo, con nosotros, muchas dicen, fue una pérdida de tiempo, ¿no? Estar aquí, pero no. El doctor que estimula, por ejemplo, ya sabe cómo responden esos ovarios, sabe que si no responden a lo mejor a medicamentos más soft, ¿no? Como eran el clomifeno, el letrozol, y le ha tenido que dar más dosis, ya sabe que cuando empiece el tratamiento de fertilización, pues ya sabe que ese tipo de medicamentos, pues sí, obviamente en más dosis, pero ya te haces una idea de cómo está funcionando, ¿no?
pues, los ovarios. Por ejemplo, nosotros, si hemos capacitado la muestra de semen, pues ya sabemos cómo varía a lo largo del año. Hay veces que hacemos un seminograma y todo sale bien y luego en las inseminaciones pues sale más bajita la muestra, ¿no? Entonces no merece la pena, ya sabemos que FIP va a Oye, ser la oye, indicación. fíjate, de eso de que de repente llega la paciente y a todo perfecto para una inseminación y el día de la inseminación, el esperma Ajá, fatal. fatal. Fatal para una inseminación. Le dices al paciente, ¿qué hiciste? O sea, recuerden que cuando están en un tratamiento de reproducción hay que cuidarse. Alcohol, tabaco, drogas, peso, alimentación. Que justamente me pasó esta semana, oye, un seminograma 80 millones, 60% móviles, hecho por nosotros, ¿no? No te estoy diciendo que de otro sitio, que ya sabemos que son muy optimistas. Hecho por nosotros, tal. Y llega el día de la muestra y digo, oye, perdió algo de la muestra. No, que no, Ostras, es que está muy bajito, ¿no? A lo largo del año sí hay cambios, pero a veces te sorprendes de esos cambios, Sí. ¿no? Sí, no, a mí me tocaron ya 2 casos de fiebre, azoospermia Ah, después de una fiebre, o sea, la ausencia de espermatozoides después de un estado febril y tuve que parar ahí, congelar óvulos, en fin. O sea, sí es un hecho que hay muchas indicaciones y sobre todo que no le tengan miedo a una fertilización in vitro porque pues el tratamiento da buenos resultados, pero aguas. La tasa de embarazo va a depender de mucha cantidad de factores, ¿no, Andrés? O sea, es que a veces hay cierta publicidad donde te dicen, aquí tantos intentos y se te embaraza porque sí, y tenemos la mejor 99%, y a ver, creo que el quien te dice, o sea, 99%, 100% te embarazamos, está sesgado ese número, ¿no? sí, justamente ayer me preguntaban, oye, ¿tú cuáles son o cuáles dirías que serían las características principales para elegir un buen doctor, ¿no? ¿Cuáles son los red flags? Y le digo, pues si te hablan de precios en la primera cita, huye, ¿no? Digo, al final te están intentando diagnosticar un problema que tienes, una enfermedad, te está atendiendo un doctor, pues lo que no quieres es que te atienda alguien de De administración administración, o de ¿no? marketing, ¿no? Lo de las tasas, pues sí, al final la competencia hace que muchos sucumban a, oye, te voy a dar el 90%. Al final, lo que estamos buscando es el embarazo, lo del 90, 70, 80%, no importa, lo que importa es que te embaraces, ¿no? Entonces, eso, que te hablen con datos reales en base a tu caso, en base a tus problemas, ¿no? Que primero te diagnostiquen y luego ya te digan, ¿sabes qué? Pues sí hay buenas posibilidades, ¿no? Tal cual, o sea. Sí, fíjate, la realidad es que la prueba de embarazo, pues depende, yo siempre digo, depende de la edad, Ujú, depende de la reserva ovárica, ¿no? Depende del varón totalmente, ujú. depende cómo esté el útero, o sea, todo va a afectar, ¿no? Y depende de esta parte que ahora sí viene, que es tu proceso de fertilización in vitro. Claramente es importante, o sea, si no hacemos unos buenos pasos durante cada proceso, pues al final depende mucho del resultado de esta prueba de embarazo, Ajá. positiva o negativa, ¿no? Entonces, digo, ya platicamos de varios factores, Ujú. ¿no? Creo que me gustaría comenzar, ya es una paciente que llega, que ya se hizo un buen diagnóstico, que la paciente ya va a estar consciente que va a ser un tratamiento de fertilización in vitro, pero ¿qué pasa, Andrés? ¿En qué momento la paciente va a iniciar o va a llegar o qué? Pues obviamente, ya la que va a entrar es la que ya ha ido a una primera cita, ya se ha hecho todos los estudios, ¿no? Ya hemos visto que es candidata, ¿no? Eres candidata para FIP, candidatos, porque son los dos. Pues ya que tiene todas las pruebas, obviamente, pues se programa, ¿no? Cuando te llega tu regla, tu menstruación, en los 3 primeros días te vemos en la clínica, ¿no? Así es. Con el biólogo de la reproducción. Y pues obviamente se revisan los ovarios, que esté todo bien, que no haya ningún quiste residual, que no haya ningún mioma, ¿no? Estén- Y pues se inicia el ciclo de estimulación. Yo creo que el que mejor lo puede... Soy yo. Digo, Un poquito. Ahí te va. Fíjate, les quiero platicar esto. Normalmente la paciente debe de acudir en su día 2 o 3 de su ujú, menstruación durante el sangrado, ¿no? O sea, digo, es ujú. durante el sangrado, porque muchas pacientes de repente se quedan como asustadas de, ¿me vas a revisar mi periodo? Sí, sí te voy a analizar. ¿Por qué? Porque es el estado basal de la mujer. Es cuando tenemos un buen conteo de los folículos, que es donde son los óvulos que están, la casita donde viene el óvulo inmaduro. Entonces, ahí en ese primer ultrasonido que hacemos, que obviamente lo vemos con ultrasonido, vemos cantidad,
Vemos si los folículos tienen buen tamaño, porque a veces están unos más grandes, otros más pequeños, y sabemos que va a ser un ciclo que no nos va a ir bien. Vemos si hay alguna otra anomalía, si hay un quiste, si hay algo que no nos llame la atención. Casi siempre todas las pacientes que se van a iniciar un tratamiento de fertilización in vitro, pues se inician el día 2 o 3. Existen ciertas preparaciones que hacemos antes, ¿no? Con anticonceptivos, que es todo un tema los anticonceptivos y el miedo que le tienen, que a mí me encanta manejar anticonceptivos. A veces usamos ciertas coenzimas que para pacientes que tienen baja cantidad de óvulos. Hay pacientes que necesitan preparación antes, ¿no? A veces uso de testosterona, uso de inositoles para pacientes con ovario poliquístico, metformina, que va a hacer que tengamos un mejor panorama a la hora de iniciar, ¿no? Llegan el día 2 o 3, revisamos a la paciente, entonces viene pues esta parte que son 9, 10 días de usar medicamentos, ¿no? Digo, no sé cómo has visto tú en la clínica donde laboras, cómo es todo este proceso, pero pues lo que hacemos nosotros es, ¿sabes qué? Con base en la edad, con base en los diagnósticos, con base en la cantidad de óvulos, todo esto son factores determinantes. Índice de masa corporal. Índice de masa corporal también, bien importante también. Digo, hay muchos factores, el conteo de óvulos, ahí va a haber muchos factores que van a hacer que usemos los medicamentos, ¿no? Y esos medicamentos, me dicen, pero ¿qué van a hacer estos medicamentos? O sea, ¿qué hacen esos medicamentos, Andrés? Lo que estamos buscando se llama una estimulación ovárica controlada, ¿vale? Para que os hagáis una idea, los doctores, en este caso Gerson, pues tienen en cuenta todas estas variables y una bien importante es la reserva, ¿no? La reserva, la edad, el índice de masa corporal. Por ejemplo, no se va a dar la misma dosis a una chica de menor a 35 años, con delgada, etcétera, Sí. a otra que con un índice de masa corporal un poquito mayor. ¿Por qué? Porque la absorción de las hormonas pues, es distinta. A una con mucha reserva no le puedes dar mucha dosis porque se puede dar una cosa que no queremos nadie que pase, que es hiperestimulación, ¿no? Que es algo que se puede agravar mucho. Entonces, en base a esas cosas se dan las dosis, ¿no? Las dosis muchas veces ya vienen pues precargadas, ¿no? Sí, la verdad es que este tipo de medicamentos, a ver, vamos a partir de algo. Hay diferentes protocolos de manejo que damos, ¿no? Y dependiendo de eso van a ser los medicamentos que usemos. Y los medicamentos literalmente son hormonas que la mujer produce, que el hombre produce, y nosotros los usamos a dosis más altas, ¿no? Siempre le digo es, pues ponerte la hormona para estimular ese ovario. Y tenemos algo que van a decir que raro este nombre, FSH-LH, combinaciones de FSH y LH, FSH pura, LH un poquito como más específica. Y esto pues es lo que vamos a estar administrando, ¿no? Y es bien importante porque la administración, o sea, el medicamento debe estar refrigerado, es algo que a veces se les omite y es algo tan básico que hace que responda o no responda, que no haya una caducidad, o sea, que esté vigente el medicamento. Explicarnos, normalmente son bien fáciles de aplicar este tipo de medicamentos, pero hay otras que tienen que a veces mezclar y todo esto a veces hace que fracase, ¿no? Y siempre, por ejemplo, la misma hora, ¿no? Y existen diferentes protocolos. Hay médicos que usan otro tipo de medicamentos, hay otros médicos que usan otro tipo de medicamentos para evitar la ovulación antes de tiempo. Entonces, bien importante conocer cómo se va a aplicar. Y la verdad es que nos los aplicamos en el abdomen, algunos en el glúteo, pero normalmente en el abdomen. Y estas dosis, pues lo que va a hacer es empezar a madurar las bolitas negras, que muchas veces se confunden con quistes, que son los folículos centrales. Va a ser empezar a madurar esta parte, ¿no? Y con base en la respuesta, ya sea a través del ultrasonido, que de hecho la respuesta la medimos a través del ultrasonido, porque a veces llegan las pacientes cansadas de otro ultrasonido. Sí, otro ultrasonido porque tengo que ver cómo me vas respondiendo. Y también lo vemos con estudios de sangre, ¿no? Medimos algo que se llama estradiol, que ya las pacientes conocen. Cuando escuchen de estradiol, muchas pacientes, ya es el estradiol, ¿no? Entonces, con esto vamos midiendo, vamos haciendo pautas o vamos determinando pautas de cómo la paciente va respondiendo. A ver, pacientes, si en algún punto están iniciando su tratamiento y de repente le dicen, ¿sabes qué? No me respondiste. De verdad, a veces tenemos que ser duros y decir, hasta aquí vamos a terminar este tratamiento, porque no tiene caso seguir. ¿Por qué? Porque a veces vamos a tener una mala respuesta, una mala calidad de los óvulos, o no vamos a tener óvulos, o algo va a suceder que nos va a ir mal, ¿no? Pero porque una de las cosas que se busca con la estimulación es que una crezca más de un folículo, que es lo que crece de manera normal en cualquier ciclo menstrual, y la otra que crezcan, o sea, que
cuando damos nosotros hormonas, lo que queremos es que crezcan todos parejitos, que vayan creciendo, que no ovule antes de tiempo, que por eso utilizamos otro tipo de medicamentos que lo que hacen es engañar al cerebro para decirle, todo está bien, no te pongas nervioso, no mandes ningún pico de ovulación, que ya te diré yo cuándo, ¿no? Entonces esa es lo que hacemos. Gerson va midiendo en el ultrasonido el tamaño de los folículos, y con el estradiol lo que hacemos también tiene que ser concordante. Concordante, ¿no? Ahora, bien importante, estas bolitas negras que cuando estén en su tratamiento de fertilización, lo que vemos es el folículo. O sea, adentro no sabemos si hay o no hay un óvulo, si va madurando o no va madurando. O sea, nos vamos guiando con las medidas. Y eso no determina que a veces todo puede estar perfecto, porque puede haber casos que le platicaron a la amiga o a algún familiar de que, sabes, que yo iba muy bien y de repente pues no me extrajeron nada, porque es un hecho de que lo que medimos es el folículo y adentro viene el óvulo microscópico y a veces lo que vemos es esta parte, ¿no? Y el estradiol nos da justamente la idea de cómo está respondiendo. Y otra cosa de la que no platicamos y a veces no le tomamos tanta importancia hasta que ya nos toca darle la importancia es el endometrio, ¿no? También vamos midiendo el endometrio, que poco a poco tiene que ir creciendo. A ver, ¿qué es el endometrio? ¿No? O sea, el endometrio pues, es una parte importante, ¿no? Es la parte funcional del útero, ¿no? Decimos, hay varias partes, está la parte muscular, y el endometrio es la parte funcional, la que va cambiando, la que cuando tienes la menstruación se descama, se va, y luego en la fase siguiente pues va creciendo, y cuando llega la hora de implantar pues ya está receptiva, que decimos, ¿no? Yo le digo en la camita del bebé. Hacer la camita ahí donde va y pues, en la camita tiene que estar llegando ahí, ¿no? Entonces, fíjense, es bien importante porque durante estos 9 días, 10 días, 11 días, que es lo que dura el tratamiento de fertilización in vitro, ojo, no todo el tratamiento, una parte de todo lo que sigue. Entonces, durante estos 2 días, durante estos 9, 10 días, vamos midiendo los folículos, vamos midiendo la muestra de sangre. Y a veces, en algún punto en el día 6, 7 de la estimulación, agregamos otro medicamento. Y de repente me dicen, ¿otro medicamento? O sea, ya, yo entiendo que están cansados. Dicen, ¿otro medicamento? Sí, otro medicamento, porque este medicamento va a evitar lo que tú dijiste, ¿no? Engañar al cerebro para que no ovules. Si tú ovulas antes de tiempo... Que es una de las causas por las que a veces cancelamos, ¿no? Que de repente, pum, baja el estradiol y pues de repente cancelamos. Y ahora vienen 6 días que ya gastaron en medicamentos, en la parte emocional, porque el estrógeno está hasta el tope y un cambio hormonal y de emociones importante, ¿no? Y entonces viene la parte donde, administramos nuevos medicamentos. Y en el día 6 o 7, ¿qué es lo que medís vosotros para decir? Creo que es el momento de poner el antagonista. Fíjate, yo me voy mucho al tamaño del folículo. Depende ahí, el tamaño del folículo, están los niveles de estradiol o de estrógeno, está también los días, ¿no? O sea, yo en lo particular, yo me guío mucho tanto del estradiol como del tamaño de los folículos, o sea, de cómo van los huevitos creciendo. Hay médicos que les gusta día 6 o día 7, ¿no? Que es algo fijo, o sea, este medicamento que estamos platicando es para que no ovulen. Entonces, hay médicos que les gusta, es bien. A mí me gusta verlo conforme la paciente va respondiendo. Yo siento que no todas las pacientes se pueden tratar igual, no todas las pacientes se debe dar la misma dosis. Entonces va a depender mucho esta parte. Y hay otros medicamentos que hacen que la paciente deje de ovular antes de tiempo, ¿no? Que es tomado o inyectado, que es progesterona o agonistas, ¿no? Que son otro tipo de protocolos. Incluso también hay tratamientos que se llaman mini-FIP, que es con pastillas, ¿no? Que es dar dosis bajitas de medicamento, etcétera, ¿no? A ver, en estos 9 días ya estamos revisando que los folículos vayan creciendo, ya estamos revisando que el estradiol vaya creciendo y de repente llega un punto donde decimos, ya está listo. Ya está listo. ¿No? Y es donde aquí mi anestesiólogo está saboreando el momento de decir, ya ahí viene que le hablen un domingo para estar a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. No, estos domingos, se lo juro que a veces hacemos todo porque si tenemos que ir el domingo, se lo juro que todos los de reproducción vamos el domingo. Pero no nos encanta ir el domingo, la verdad, ¿no? Y aparte, pues, acá te pegan a ti, me pegan a mí, y nos pega a todo el mundo, ¿no? Entonces, confesiones de la reproducción asistida. Sí, también nos pasa esto. Entonces, de repente llega un momento donde nuestra paciente ya lleva 9, 10 días
A ver, estos 9-10 días, si es cansado, es bien importante estarse aplicando su medicamento en la misma horario. Es bien importante que si tienen dudas, estarlas resolviendo con su médico o con su enfermera, porque también ellas explican, ¿no? Claro. Y es bien importante que ustedes vayan viendo o vayan preguntando la evolución de cómo va, si va todo bien, si no hay, si vale la pena cancelar, si vale la pena continuar, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para lograr el éxito del embarazo. De repente llega un punto donde me dicen los pacientes, ¿esto hasta cuándo continúa? O sea, ¿hasta qué momento? O sea, me va a dar 20 días de inyecciones, ¿no? Es que necesito unos criterios. Sí, claro, bueno, los criterios en este caso ya tenemos uno que era para poner el medicamento para que no ovules, que es cierto tamaño de los folículos, pero en este caso también es cierto tamaño de los folículos, ¿no? A partir de 17, 18, 2, 3 folículos ya se puede desencadenar la ovulación o programar la inyección para que eso pase. Obviamente también medimos los niveles de estradiol. Normalmente calculamos que un folículo, que es la casita donde está el óvulo, maduro, el maduro está entre 17, 18 a 20, 21, ¿no? Milímetros, esos son 2 centímetros en el ultrasonido. Va a producir entre 200 y 300 picogramos De estradiol. estradiol. Así Entonces, es. ponle si tenemos entre 8 y 10 folículos en crecimiento, ¿no? 3,000 más o menos. 3000 de estradiol, vamos bien. Estamos bien. ¿No? Eso sería, ¿no? boom, de libro, Pum. ¿no? Sí, pero de repente hay diferencias y es, ¿qué está pasando, no? De repente, pues estradiol bajo y así los niveles, ¿no? Y esto lo entendemos mucho los médicos que están viendo el podcast, los embriólogos, las enfermeras, pero sí es importante que ustedes vean que sí estamos vigilando esta parte, ¿no? Ahora, algo bien importante, desencadenar la ovulación. Eso lo dijo Andrés. Y para nosotros es como, ya está listo. Bueno, creo que es la parte Es fundamental. la parte más... O sea, si esta más parte falla, se echa a perder todo el chico. O sea, ya lo hicimos madurar, porque antes de esto, si falla algo, se puede cancelar. Ya lo hicimos madurar los folículos, y entonces viene este último paso, que es cuando ya están listos los folículos. Y entonces aquí dicen, pero ¿por qué si me lo pones hoy, hasta pasado mañana me vas a sacar los óvulos? Porque viene toda una fase ahí donde hay una maduración, ¿no? De los folículos. Normalmente si aplicamos el medicamento hoy, ponle a las 10 de la mañana, tendríamos que, bueno, obviamente se pone en la noche para que sea el procedimiento. Son 36 horas después de que aplicamos el medicamento, se van a extraer los óvulos. Desde que la aplicamos, pues obviamente hay una absorción, tal, pero lo que van a hacer los óvulos en ese momento es, ya han crecido, ya tienen están en un estado, genéticamente el que sea. Durante el estado, estas 36 horas, lo que van a hacer los óvulos es terminar de madurar. Exactamente. Una maduración genética que llamamos. Ya están en el correcto tamaño, van a madurar genéticamente y luego eso nosotros vamos a ver cuántos hay de esos maduros en el laboratorio, ¿no? Pero este proceso es crítico porque aunque tengamos muchos, si no se produce bien la maduración, vamos a sacar esos óvulos y no se van a poder usar, ¿no? Entonces es súper crítico que se ponga bien el medicamento, que si se tarda o se cambia la hora o si se olvida, nos comuniquen porque pues se tendría que atrasar el procedimiento. O adelantar. O adelantar. ¿No? Y fíjense, a mí se me ha pasado casos donde ahorita viene el doctor Andrés, que él a veces me ayuda bastante ahí en los procedimientos, y de repente estamos a plena punción y de repente volteamos y, oye, que no está saliendo nada. Ajá. A ver, paren todo. ¿Qué pasó? Sí, ha pasado No. veces que empiezas por un ovario, oye, tendría que estar saliendo, ¿no? Sí. Y no sale. Y algo pasó, ¿no? Entonces, ese medicamento sí es bien importante. Este Andrés dijo 36 horas, 34, 35, 36. Depende mucho de tu edad, depende mucho de la reserva ovárica, depende mucho por el tipo de tratamiento que están pasando, el tipo de médico que también lo realizó. O sea, hay muchos criterios, ¿no? No todas las pacientes ponen el mismo medicamento, pueden usar combinaciones de medicamentos y la finalidad es tener mayor número de óvulos maduros. Ajá, digo, es bien importante lo que ha dicho Gerson porque no siempre se da el mismo medicamento, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos, nosotros llamamos respuesta cuando, pues sí crecen mucho, ¿no? Una alta respuesta. Exactamente. Pues en ese caso, obviamente el estradiol también sale alto y lo que se quiere evitar es una hiperestimulación, pues se da un tipo de medicamento, ¿no? Así que es. el agonista. El agonista, que se llama
No, es que no podemos hablar de marcas, ¿no? No podemos marcar marcas, pero bueno, el agonista. El agonista. Que damos, ¿no? Ajá. Y a veces damos el otro, que es la HCG, Ajá. y a veces damos los dos. Y entonces el fin, o sea, todo esto depende mucho de la paciente, ¿no? Entonces, bien importante. Creo que esta plática va dirigida a ver, ya estás en el último paso, hazlo correctamente. Haz el horario que te dijo el médico. No falles porque es el paso más importante. Y a veces, como dijiste en el podcast, a veces hay que dar las instrucciones pues repetidas, ¿no? ¿Por qué? O estar muy constante de que esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque si al final no se aplica, se pierde todo. Sí, igual nosotros que estamos muy familiarizados, ¿no? Pero a mí se me hace muy fácil decirle, abres la ampolleta, aquí viene el líquido, aquí viene el polvito, los mezclas. Un momento te pones súper nervioso porque sabes lo importante que es y ya no sabes si primero tienes que agarrar el líquido, si abrir el bote. Entonces, haces un video, lo explicas muy bien, si hace falta lo vuelves a explicar, pero si obviamente un fallo ahí, o que no agarras todo el líquido, o que no lo mezclas bien, al final ese medicamento, cuando pones un contacto uno con el otro, se mezcla súper fácil, ¿no? Así es. Pero sí, obviamente que cargues la jeringa. Hay mucha gente que no se ha puesto una inyección nunca, o no ha cargado nunca una jeringa y es completamente normal, ¿no? Entonces, yo hasta hace poco ni inyectaba, ¿no? Ahorita yo sí pues dejo bolas, no, cierto, broma. Dejas morete, ¿no? Dejo morete y así. Pero digo, al final son instrucciones que nunca son de más, ¿no? Okay. Sí, definitivamente. Y luego van a decir, bueno, ¿qué pasa a las 36 horas? Pues viene la famosa punción folicular. Y aquí pues quiero invitar a mi anestesiólogo, que es el doctor Andrés García, que él pues realmente es un médico que lleva mucha trayectoria en el tema de la anestesia en reproducción asistida y también en el control del embarazo. ¿Y por qué? Porque al final este procedimiento que es la punción ovárica es otro paso crítico, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito cómo es el proceso de la punción ovárica y qué recomendaciones nos da él para su procedimiento, ¿no? Entonces lo invitamos. Bueno, buenas tardes. Buenas, bienvenido, ¿cómo está, doctor? Muchas gracias. Oye, un placer. Andrés Mendoza. embriólogo, anestesiólogo, biólogo de reproducción. Entonces viene este momento crítico que es la punción ovárica. La punción ovárica, muy resumido y muy brevemente, lo que hago es extraer los óvulos bajo guía ultrasonográfica. O sea, bajo guía ultrasonográfica uso una aguja así, muy delgadita. Un día nos traemos una para que Traemos para que la vean, sí, me parece. La próxima. Ultrasonido vaginal. La ultrasonido vaginal. Hago un ultrasonido vaginal y le pongo la aguja, pero a ver, ¿qué pasa con esta aguja? Atraviesa pues, la vía vaginal, la vagina, ¿no? Fondo de saco. El fondo de saco para llegar hacia el ovario y poder extraer el líquido. Eso duele, ¿no? Es doloroso, no es un dolor, no es una cirugía de una amputación o una cirugía laparoscópica, pero sí, se necesita que la paciente primeramente la esté pasando bien y que no se mueva, muy importante para ustedes porque a un lado de los ovarios pues hay intestino, hay vasos sanguíneos, ¿no? Que pueden ser, que afortunadamente no hemos tenido ningún problema porque vamos haciendo todo correcto, así que debe estar la paciente quietecita y pasándola bien. Doctor Andrés, la gente le tiene miedo a la anestesia, o sea, es un hecho, mi novia le tiene miedo, todo el mundo le tiene miedo, ¿no? Me dice, oye, la anestesia. Y la verdad es que creo que actualmente es muy segura, ¿no? O sea, la realidad es que la anestesia, pues en este tipo de procedimientos es bastante noble, ¿no? Digo, aquí me gustaría primero, doctor Andrés, preguntar, ¿cuáles son las recomendaciones para que llegue ese día la paciente? ¿Cuántas horas de ayuno? ¿Qué puede comer? ¿Qué no puede comer? ¿Qué se recomienda ahí? Ok. Quiero suponer que en otras clínicas tienen sus criterios, pero a final de cuentas el criterio basado en las guías de anestesia es un ayuno de 8 horas para sólidos o 6 horas para un alimento no complejo, bajo en grasas, eso, o de 2 horas para líquidos claros. Líquidos claros, cualquier cosa que sea transparente, que no sea carbonatada. Con el ayuno es más que suficiente. La entrevista previa es muy importante, platicarles a los pacientes la historia clínica que ya la leemos antes en el expediente, la historia clínica completa que se hace desde el principio que llegan a la clínica. Y de hecho es bien importante porque la anestesióloga a veces va y hace su propia historia clínica, ¿no? O sea, porque usted ahí puede ver desde la paciente si tiene alguna enfermedad, si fuma, si tiene un peso elevado, porque estos son
ciertas limitaciones que pudiera llegar a haber, ¿no? Puedes llegar a ver, por ejemplo, hace ratito estaban hablando de las pacientes con obesidad. En realidad, para este tipo de procedimiento que es de baja complejidad, con una paciente muy obesa puede ser muy riesgoso, pero a final de cuentas, pues está uno preparado para eso. Y cositas que durante tu preparación y durante la evolución de tu práctica médica vas viendo. Por ejemplo, hay pacientes que tienen, no sé, que podrías pensar, ay, es que tiene un dientito medio flojo. Y eso puede ser bien peligroso, porque si está sedada y ese diente flojo en ese momento, tú no te fijaste, y el diente se va al pulmón y es una broncoaspiración que no puede ser posible. Fíjate que eso ni lo había pensado, ¿no? Sí, o sea, es increíble cómo puede haber complicaciones así, ¿no? Por eso son cosas que vas enfocado. Obviamente muchas, como mencionabas, tienen mucho miedo las pacientes. Me va a doler, ¿qué voy a sentir? Lo primero que te preguntan casi siempre es ¿cuánto tiempo va a durar? No, no sé por qué, pero la mayoría de las pacientes te preguntan ¿y cuánto tiempo voy a estar dormido? Y es un procedimiento realmente relativamente sencillo, ¿no? O sea, sí, es sencillo. De hecho, es una sedación que no requiere un anestésico para quitarles el dolor, como les mencionaba, es más para que estén quietas y sobre todo que no respiren. El hecho de respirar, cuando los doctores tienen con el ultrasonido y tienen la aguja dentro del abdomen, si está respirando, pues es jugar a tener la posibilidad de lesionar algo que no queremos ni tocar. En las pacientes en las pacientes que son obesas, la mayoría tiene una respiración abdominal en vez de una respiración torácica. Entonces, si es abdominal, están respirando únicamente, perdón por la palabra, con la panza nada más, con el abdomen, y eso hace que el ovario lo tienen aquí, y luego se va para acá, y luego se va por acá, y es complejo. Y se vuelve muy complejo esta Se parte. vuelve complejo, pero... ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, nos pregunta mucho, entre la sedación y la anestesia? Okay. O sea, una anestesia para una cirugía y una sedación, que es en este caso del... Ok, en términos generales, cuando un anestesiólogo menciona anestesia general, quiere decir que va a ir la paciente intubada, que se va a usar un relajante muscular, se va a usar un dispositivo de vía aérea, ya sea un tubo endotraqueal o una mascarilla laringea, y tú vas a controlar la respiración. La paciente va a estar conectada a la máquina de anestesia, a un respirador. Eso es una anestesia general. Una sedación, a final de cuentas, la paciente no va a saber si fue una sedación profunda o una sedación ligera, porque a final de cuentas va a estar dormida. Los únicos que sabremos seríamos nosotros qué tanta anestesia ponemos o no. La anestesia se utiliza, por ejemplo, si otra vez con las pacientes obesas, si pesa la paciente 150 kilos, no vas a multiplicar eso por 150 kilos, lo que le toca. Es al peso ideal que le tocaría. Y esa es la diferencia. Prácticamente el manejo de vía aérea, si se intuba o no se intuba. En el caso de las sedaciones que hacemos en la clínica, se controla, pero solo con mascarilla. En ocasiones sí hay que ventilar. Ventilar quiere decir mantener a la paciente en apnea. Una paciente sana, como la mayoría de nuestros pacientes, pasas medicamentos, se queda en apnea y puede durar hasta 3-4 minutos sin necesidad de darle oxígeno. Apnea, para la gente que está viendo, es pues la falta de respiración. Apnea es dejarlos sin respirar. No necesariamente que se ahoguen. Si le diste oxígeno 5 minutos antes, pasas un anestésico, la dejas sin respirar, puede durar prácticamente 5 minutos sin que haya ningún problema. Aquí una pregunta. ¿Cuáles son los tipos de anestesia que podemos usar para extraer los óvulos? O sea, ¿que sedación endovenosa y hay otra opción o solamente pura sedación endovenosa? Hay otra opción que podemos usar en caso de que no me haya tocado, pero que la paciente sea alérgica a todo y que esté demostrado que sea alérgica a todo, o que en su caso se le olvidó y no hizo ayuno. Es que me desayuné ahorita 2 huevos con chocomilk. Una torta de tamal. Y ya la dispararon y ya está lista y se va a perder eso. Ahí la opción que hay es poner un bloqueo, ya sea un bloqueo subaracnoideo o un bloqueo peridural, una anestesia regional se llama. Y como en las cesáreas, la mayoría de las cesáreas, la paciente está consciente, está despierta y está anestesiada del ombligo para abajo y puedes trabajar con ella evitando el problema de broncoaspiración. Mucha gente le tiene miedo a la raquia, ¿no? La famosa raquia. Es que me va a quedar así choquito y así. ¿Quién no? Pero en realidad es muy seguro actualmente.
básicamente con las pacientes yo lo que trato de hacer es informarles, conocerla antes e informarles más o menos la sensación que va a tener. Va a ir caminando despierta, que no se asuste, va a estar 5 minutos despierta en el quirófano mientras nos ayuda a acomodarse. Y ya que está lista, ok, por vía intravenosa pasamos anestésico, ayudamos con oxígeno, trabajan los doctores, extraen sus óvulos, terminamos, dejamos de pasar anestesia y pasa a recuperación. Y media hora después ya pueden estar tomando agua y 1 hora después pueden ir a su domicilio. Oye, Doc, y por ejemplo, los medicamentos que utilizan, bueno, ¿qué tipo de medicamentos utilizan? Me ganaste la pregunta. Y la otra es, por ejemplo, ¿tienen alguna contraindicación de que se estén tomando algún medicamento o usen algún tipo de droga? ¿Puede haber como una interacción entre...? Sí, obviamente en cualquier otro tipo de cirugía, en estas pacientitas de fertilidad, pues están sanas relativamente de cuestiones de que si usan drogas o cualquier otro medicamento. Hay medicamentos muy específicos que ahorita ya sería meternos a una cuestión muy química. Digo, pero algo más... Pero en general no. Ok. La mayoría de los anestésicos se puede utilizar mientras estén tomando cualquier otra cosa. Pero se puede hablar un poquito de 2, 3 medicamentos que llegan a usar ahí Claro, no. Está el anestésico que se usa, es el Propofol. El Ajá. Propofol es un medicamento para anestesiar, para dormir, para perder conciencia, pero ese no te quita el dolor. Puedes usar una dosis de Propofol, ok, está dormida, está en apnea, pero si le haces algo doloroso, no se despierta y se va a mover. Así que hay que ayudar al Propofol con un medicamento, habitualmente es un narcótico, un opioide sintético que se llama, disculpen la palabra, no sé si la vayan a, pero está muy de moda, que es fentanil. El fentanil es un opioide sintético que se inventó en los 60s, 100 veces más potente que la morfina, que ahorita está muy en boga. Obviamente el fentanilo que está en la calle no es el mismo que se usa el fentanilo que usamos es fentanilo médico, sabemos exactamente la dosis, está bien controlado. Y yo no conozco a ningún anestesiólogo en México que no utilice fentanil en sus anestesias. Fíjate, este tema es que meternos en fentanilo es un rollo que nos acabamos de meter. Pero sí quisiera dejar... Pues sí, sí, o sea... Los pacientes empiezan a decir sus... También, el Propofol te causa una sensación de bienestar, de confort. O sea, te lo pones y se sienten ligeritos. Más, si le sumas un narcótico, pues están en las nubes, la están pasando muy bien. No tienen mucho control de lo que están explicando. Y ya nos platican todas sus cosas. Sí, porque muchas veces del trayecto del quirófano a la habitación de donde se recuperan, están los maridos y están ellas hablando y les tienen que decir, bajaré, me estás contando todo lo... No, sí, a veces pues no nos cuentan mucho, ¿no? Yo creo que... Sí nos cuentan, pero pues no podemos decir. No podemos decir, ¿no? Pero... Es secreto de sacerdote, pero... La verdad es que es un momento muy divertido de la sala de quirófano. No la pasamos pero muy bien. En general sentimientos que es muy satisfactorio que a gusto estoy, ¿no? Sí, y aparte, particularmente en las pacientitas de fertilidad, pues son pacientes que vienen con mucha carga pesada, emocional. Así que les pasas un poquito de medicamento para sentirse bien y se afloja el sentimiento, empiezan a sacar sus cosas. Muchos pacientes empiezan a llorar, pero no de que se sienten mal, de ¿qué te pasa, chaparrita? No, me siento muy bien, nada más tengo ganas de llorar. Así que en la mayoría de los pacientes se la pasa muy bien. Como Celia Cruz ríe y llora. O sea, ya nos ha tocado de que ríen, de que lloran, de que te cuentan la historia, de que te cuentan un chorro de cosas, ¿no? Oye, fíjate que quería tocar un poquito lo del fentanilo para las pacientes, ¿no? Porque van a escuchar la palabra fentanilo en el podcast y van a decir, no manches. Yo no quiero esa anestesia. No quiero eso. ¿Qué pasa con el...? O sea, ¿es seguro para los pacientes? Mientras lo esté usando un médico certificado anestesiólogo, en realidad el fentanilo es solo para uso de anestesiólogos bien preparados. Se me fue el rollo de... Perdón. No te preocupes. Es que así pasa todo. Como estamos grabando, pues no pasa nada. Pero es muy seguro. Es muy seguro.
en México lo tenemos utilizando 30 años y en realidad no tenemos ninguna otra opción de opioide para utilizar. Se podría utilizar, si una paciente te platica y obviamente no vas a hacer nada que la paciente no esté de acuerdo, sí puedes utilizar una anestesia libre de opioides, pero en realidad es muy difícil, es muy difícil. Y la dosis de fentanil que se utiliza para este tipo de pacientes es muy, muy bajita. Muy, muy... O sea, la verdad es que no te va a generar una adicción, ¿no? No, Porque nada, muchas nada. veces tienen el miedo, ¿no? O de que me vaya a quedar ahí, o de que me vaya a generar una adicción, o de algo, ¿no? O sea, la verdad es Sí, que... o sea, no vas a salir y decir, ay, qué bien me sentí, ¿dónde venden ese medicamento? O sea, Es lo que quería no, preguntar, sí. ¿nunca le han preguntado los pacientes que ha atendido de fertilidad en algún momento de qué fue lo que me puso al principio? Sí, sí, hay muchos pacientes que te preguntan o que lo leyeron en algún momento y por supuesto les dices la dosis que vas a usar, les dices exactamente cómo lo vas a usar y pues hasta ahí se queda, nomás quieren saber qué se usó. Muchos sí te dicen, pero entre broma y broma eso, oye, no hay para llevar y eso, pero por lo bien que se sienten en ese momento. yo- No, yo Y sé... ahí- bueno, perdón. Claro, que yo le quería hacer una pregunta. Actualmente hay una tendencia que es hacer minifib, ¿no? O poquita estimulación, no un poco para abaratar costes y no hacer un poco más natural, ¿no? Y lo que hacen es hacer las capturas sin anestesia, ¿no? O con, no sé cómo comentaba Jason, Sí, con... benzodiazepinas, damos Ajá. dosis bajitas de con la cepam, esto para mantener un poquito, pues, dormida Mi la pregunta es paciente. más como en referencia al dolor. Antes hablábamos de un poco si dolía o no este procedimiento. ¿Qué tan peligroso considera usted ese abordaje? O sea, pues, para mí es peligroso. El punto número uno en anestesia siempre es seguridad del paciente. ujú. No, no puedes iniciar un procedimiento si no hay seguridad del paciente. El dolor es muy relativo en cada paciente. Hay pacientes de veras que te aguantan, su umbral del dolor es muy alto o muy bajo. El hacerlo sin anestesia se me hace muy peligroso por el simple hecho de, aunque la paciente esté bien, bien mentalizada y sepa lo que le van a hacer y sepa lo que va a sentir, en algún momento puedes llegar a sentir un dolor, moverse Ajá. rápido y con una aguja dentro del abdomen no creo que sea lo más adecuado. Sí, porque... Hace movimiento. Se Ajá. hace movimiento. De hecho, a ver, cuando sacamos los óvulos, digo, es un procedimiento que ya lo hacemos muy rutinario, que está para cierto punto fácil, pero es un hecho que está el ovario, está el intestino, está el vaso sanguíneo aquí. Sí, Y porque anatómicamente tú ves una cosa de esas que tenéis en el consultorio para mostrar dónde están los órganos y todo, y están todo muy bien colocadito, ¿no? Pero a efectos prácticos está todo por ahí, sí, ¿no? está todo por ahí. Está, Entonces, está a milímetros, o sea, tienes un folículo de 3 centímetros, de 3 5 centímetros a Ujú. un lado, y a 1 milímetro está el vaso el sanguíneo. vaso sanguíneo, o ¿No? está el La intestino, vejiga. Y la vejiga. así, o sea, que de hecho son complicaciones que puede haber en estos procedimientos que a la vez es mínimo, o sea, es mínimo que afortunadamente creo que a todos nos va muy bien, Ujú. pero sí puede haber sangrados durante la punción, etcétera. Y creo que por eso es importante la anestesia. ¿No? Digo, yo siempre digo, mientras esté mi anestesiólogo ahí, yo me siento seguro. Debes tener un buen anestesiólogo que sepa muy bien de temas de anestesia y fertilidad y que sea un buen DJ. ¿No? O sea, tenga buena música. Tal cual. Y ya, o sea, Y que con eso le controle el decimos. tiempo. Que controle el Sí, tiempo, sí. que controle el tiempo, ¿no? Pero la realidad es que es crucial un buen anestesiólogo, o sea, y que sepa manejar esta parte, ¿no? Ujú. Doctor Andrés, ¿algunas recomendaciones que nos dé para las pacientes que se estén sometiendo a un tratamiento de fertilización in vitro y que desconocen que van a ser bajo sedación o que ya conocen? ¿Qué recomienda, doctor? Pues primero, antes que nada, que vayan con médicos certificados. Bien, súper, súper importante. Que la clínica tenga sus médicos certificados, sus biólogos certificados. Y a final de cuentas es un equipo multidisciplinario. Esto no funciona nada más porque uno es el mejor o dos es el mejor. Si la que barre es buenísima, también el anestesiólogo tiene que ser buenísimo. Y a final de cuentas todos tener la mente en la paciente para que la paciente le vaya bien. La recomendación para la paciente, que confíe en sus médicos, por algo está ahí, por algo está pagando algo que no es muy barato, que confíe en sus médicos, cualquier duda que tenga en la noche, que la anote en un papelito y a la mañana siguiente se la dé al doctor o al anestesiólogo, porque el mero día se les olvida. Y cualquier pregunta, ninguna pregunta nos va a molestar, al contrario, nos gusta mucho platicarles y que estén lo más tranquilas posibles. ¿Qué cenar antes de su punción?
yo le recomendaría cenar muy tranquilo porque también hay accidentes a la hora a lo mejor de tener un ovario y eso, y nos ha tocado algún que otro accidente fecal ahí. Sí, Así ¿no? Por decirlo finamente. que cenen relativamente tranquilo. Yo sé que les va a dar mucha hambre, pero al día siguiente, después de la punción, bueno, el día de la punción, a la hora ya están tomando agua y a las 2 horas ya están comiendo, no unos chilaquiles con chorizo, pero ya están comiendo algo, Oye, algo más de veras, comida china. algo más Que masticable. los se quieren a comer birria después de la Sí, función sí y quieren. están así, ¿no? O sea, la realidad es que, Sí, sí. pues sí, ¿no? O sea, es importante que la alimentación, pues siempre les digo, Con o todas sea, las grasas, ¿no? Todas las grasas Ajá. están inflamados. Yo creo que con un buen analgésico pueden continuar su vida posterior a la punción, ¿no? Ay, el dolor posquirúrgico también que tienen mucha duda las pacientes, es de las cosas que más te preguntan. El posquirúrgico no es doloroso. Hay algo de cólico que se maneja con antiespasmódicos simples, butilliosina, y se puede manejar también con analgésicos no esteroideos. Les va bien, se la pasan bien tranquilas. Hay pacientes que a las 3 horas ya están trabajando en su oficina. Hay pacientes que están en su casa muy inflamadas, con mucho cólico, no pasándola mal, pero depende de cada paciente. Pero con analgésicos comunes es normal. Pues fíjense, entonces, para recapitular un poquito esta parte, hablamos desde cuándo acudir, Ujú. o sea, indicaciones, cuándo acudir al tratamiento cuándo se va a iniciar o cuándo vamos a acudir a la clínica, cómo va a ser la administración de medicamentos, bien importante. El último medicamento que es el disparo, que se nos va a decir que es el famoso disparo que todo el mundo trigger. decimos, el trigger shot. Y después de ahí, la extracción de los óvulos a través o bajo sedación, Ujú. con una guía ultrasonográfica. Y aquí en este paso bien importante, que es cuando estamos aspirando los folículos, que vamos a poner imágenes Ujú. de cómo se ve la aspiración del folículo, donde viene el óvulo. Aquí es donde nos quedamos, porque en el siguiente capítulo Andrés nos va a hablar de esta maravilla, ¿no? Sí, nosotros vamos a hablar de qué hacemos con los óvulos esos que recuperamos, cómo los recuperamos. También pondremos alguna imagen así de laboratorio de cómo se ven, luego cómo los vamos tratando, dónde los metemos, cómo son las condiciones, ¿no? Pero eso será en el siguiente capítulo. definitivamente. Hoy nos Entonces, quedamos aquí con las sabias palabras del doctor, que la verdad nos ha ayudado mucho. Espero que a las pacientes también. sí. Y recordar que si van a someterse a un tratamiento de fertilización in vitro, o sea, al final pueden terminar en una anestesia. No hay que tenerle miedo, la vez que son muy nobles, ¿no, doctor Andrés? Así es. O ¿Y sea, seguras? seguras, no hay que tenerle miedo a los medicamentos que están usando. Creo que el médico, el anestesiólogo sabe muy bien qué va a usar. Y pues al final les va bien, ¿no? En general a todas las clínicas, ¿no? Así es. Así es. Pues muchas gracias. Ajá. Gracias a ustedes. No, gracias, doctor doctora Andrés. Mendoza. Muchas Andrés, gracias. muchas Andrés. gracias. Gracias. Pues la verdad es Gracias a que ustedes. somos no- amigos de Concebir Conciencia. Nos pueden encontrar en redes como Tu Embriólogo y Dr. Gerson Mendoza. Los capítulos anteriores ya están subidos en las plataformas de YouTube y Spotify. Instagram. Ajá. Síganos en Instagram. También. En Instagram, en Facebook también. Está ahí una imagen increíble ahí que me encanta el que tenemos ahí. Pero al final traten de seguirnos en las redes sociales, de compartir. Esto es información para los pacientes. Digo, tratamos de hacerlo muy digerible, muy básico para que entiendan cómo es el proceso de la búsqueda del embarazo, ¿no? Y además que muy importante, a la hora de nosotros hablar aquí, pues siempre nos basamos en las cosas que ustedes nos preguntan. Pregunten, por favor, pregunten todas sus dudas. Las resolveremos en directo. Vale. Pues bueno, eso es todo. Gracias. Gracias. Saludos. Bye. Tío, me acaba de dar una rampa, güey, cuando estaba dando la despedida. No manches. Sí, te diste un putazo. Y el putazo que me diste.